salvo que vaya una emergencia como la del día viernes, volveríamos a hacer la misma situación. El día miércoles volvemos siempre en cada quien en su salón de 5:30 a 7 en uno y de 7 a 8:30. Va a ser caso especial. Vamos a trabajar de corrido. No nos vamos a salir del aula virtual, vamos a seguir en la aula virtual para no generar problemas en la plataforma. Y entonces vamos a ir tratar de hacerla también. No, yo sé que tener 3 horas seguido es algo difícil tener la atención, y vamos a tratar de hacerla un poco más activa para que nos aburramos y mantengamos la atención, para que no haya distracciones, y pues cumplamos con el objetivo de enseñar, ¿verdad? Es uno de los principales procesos que nos interesa. Entonces, como les digo, por el día de hoy, los demás días vamos a trabajar siempre en los horarios establecidos en la plataforma. Solo el día de hoy va a ser esta cita. Cuando nosotros hablamos de desarrollo económico, siempre tomamos como ejemplo algunos de los países europeos, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, Francia está en una lucha terrible, ¿verdad? Con el aumento de las pensiones en el tiempo, en años, a las personas que se van a jubilar. Aumentaron a 62 años las pensiones. Y entonces, esto lo que significa en alguna medida es garantizar algún nivel de calidad de vida de las personas. Y eso, en serio, es lo que en última instancia perciben las sociedades hacia el resto de sus conciudadanos o al resto de sus habitantes. Inicio de comparación, porque cuando hablamos de desarrollo siempre hablamos de factores de imitación. Y esos factores de imitación, por ejemplo, podría ser, bueno, miremos Europa, miremos Estados Unidos, miremos el Reino Unido, etcétera, países que miran esto. Y fíjense que en Guatemala, como decía, pasando en Francia ahorita, ¿verdad? Aumentar 2 años, y es un país desarrollado. En Guatemala se puede jubilar uno a los 50 años con 20 años de servicio, ¿verdad? En el Seguro Social, que es el otro que da las pensiones dentro del Estado, se puede jubilar con 60 años y con, creo que son 165 cuotas. Si nosotros miramos esos comparativos y comenzamos a ver, decimos, entonces nosotros, ¿qué está pasando, verdad? Si nosotros nos podemos jubilar con menor edad, y ellos ya están peleando por 2 años más que les aumentaron la edad de jubilación, ¿verdad? Entonces, pareciera que los aspectos comparativos, cuando hablamos de desarrollo económico, tienen efectos diversos o tienen características que hacen que los fenómenos económicos sean muy específicos de cada sociedad en particular. O sea, no podemos generalizar nosotros los fenómenos económicos de un país y que se repitan o que sean exactamente iguales a los que puedan suceder en países como los nuestros. Siempre tienen características totalmente diferentes. Por eso, cuando nosotros hablamos de la visión moderna del desarrollo y miramos cómo se ha manifestado en los últimos años, en países como los nuestros, muchas veces estamos de un lugar a otro, siempre estamos en el intervencionismo. ¿Qué quiere decir cuando hablo de intervencionismo? Quiere decir que
que el Estado interviene mucho más en la actividad económica. Y fíjense que en ese intervencionismo económico hay países como por ejemplo Japón, que se llama un capitalismo de una economía corporativa de Estado. Japón es un país que interviene y que de una vez, por ejemplo, eh, le dice a Toyota cuántos autos va a producir al año. O sea, es una economía vinculada en el sentido de que los topes productivos están netamente determinados. Si vemos también, por ejemplo, la economía social de mercado, y es el tema que les hablaba de Francia, ¿verdad? Ahí hay una gran prioridad donde el factor social es un factor que prevalece sobre la actividad económica. Por eso tienen muchas ventajas sociales los países europeos, muchos países europeos no pagan universidad. Por ejemplo, en Alemania la universidad también es gratis, ¿verdad? Lo único que sí tienen que hacerse un examen de ubicación y dependencia hacia dónde les va a tocar ir. Si, por ejemplo, no tienen buen punteo y van a una universidad que queda más lejos que una universidad que pueda quedar en el centro de Alemania y que está rankeada dentro del, valga la redundancia, dentro del ranking de las universidades como de mejor nivel, ¿verdad? Pero por otro lado, vemos la economía de mercado propiamente dicho, o sea, la economía en la cual nosotros tenemos mucha más influencia, la economía norteamericana. Yo siempre he dicho que es una economía con un capitalismo salvaje, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, la educación muchas veces es privada y la educación universitaria, el 100% es privada. Se tiene que pagar, aunque sea una universidad pública, siempre se paga. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas tendencias en el desarrollo y comenzamos a hacer aspectos comparativos con América Latina, vamos a ver que en América Latina normalmente los países van de un lado a otro. Primero tenemos un intervencionismo de mercado y después tenemos un intervencionismo respecto a las políticas sociales. Ustedes recordarán, por ejemplo, tal vez de las épocas más recientes, para que ustedes se recuerden, en el gobierno del presidente Colón, pues había mucha transferencia condicionada, mucho intervencionismo económico. Había una tendencia en América Latina de intervenir. Mirábamos, por ejemplo, en Brasil con Lula da Silva, donde lo que hicimos fue copiar esos programas para nosotros, donde él comenzó a apoyar las remesas condicionadas con el objetivo de que los niños fueran a la escuela, que los niños tuvieran salud, que los niños tuvieran desayunos en los niveles tanto primario como o sea, evitar lo mismo. Gobernantes comenzaron a copiar una serie de medidas de política económica muy similares a todos. ¿Ah? Entonces, vemos que, por ejemplo, en Ghana, por primera vez, un, un indígena, digamos, en esas palabras, en Bolivia con Evo Morales, ¿verdad? Se da, a pesar de que fue educado en una universidad americana, no, fue una universidad inglesa, el presidente de Ecuador también se va hacia el extremo de la izquierda, nacionaliza el petróleo, expropia a la Exxon, a la Shell, etcétera. Se da una serie de tendencias económicas que nos vamos al extremo. Por el otro lado, se da en Venezuela con el presidente Chávez, comienza a nacionalizar el petróleo, comienza, a pesar de que es un país rico, tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo, en el Orinoco, eh, las tiene empeñadas hoy en la actualidad. O sea, Venezuela ya tiene empeñadas casi el 70%
dices, Mónico Martinelli. Y cuando nosotros vemos aquí, bueno, un gobierno y luego viene un gobierno donde el cual ya no se da el intervencionismo en las actividades de la política económica para intervenir en la actividad económica del país, sino que nos vamos al otro extremo, nos vamos al mercado. Y en países como los nuestros, por ejemplo, ese intervencionismo comenzamos a liberalizar la tasa de interés, comenzamos a liberalizar los combustibles. Claro, liberalizarlos entre comillas, ¿verdad? Porque cuando tenemos mercados oligopólicos como el mercado financiero en este país, se ponen de acuerdo y nos ponen una tasa de interés, o lo mismo hacemos con los combustibles, etcétera. Entonces parece que la tendencia en el desarrollo de países como los nuestros no van, sin embargo, en una dirección exacta, sino que o vamos a los extremos, cambiamos lo que hizo no sirve, y entonces lo vamos a volver a cambiar para el siguiente que viene. Y eso, desde luego, es como la tendencia del péndulo, de un reloj, ¿verdad? Vamos a un lado, luego volvemos a venir a otro lado, y así pareciera que nos mantuviéramos. Estamos siempre en la tendencia del péndulo, viendo ver hacia dónde iremos. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que hay una serie de tendencias en las cuales no se habla exactamente de sino como que estuviéramos más en la centro derecha, ¿verdad? Más vamos hacia el lado, pero si gana en las próximas elecciones un gobierno con una ideología distinta, pues vamos al otro lado. Y eso significa que no le damos continuidad a los procesos económicos de nuestras sociedades. Sin embargo, las oscilaciones que dice aquí, por ejemplo, en la transparencia, dice, no se vayan a preocupar por estar copiando, que al finalizar de la presentación se la vamos a estar enviando a través de la licenciada Brenda, a través de la licenciada Brenda Agustín, con ella se las vamos a estar enviando, pero sí poner atención, ¿verdad? Sin embargo, dice que las oscilaciones del péndulo no implican cambios totales en los modelos. ¿Qué quiere decir esto? Como decía el último día, que fue un poco un fiasco la clase porque me cambiaba el aula virtual. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces lo que hacemos es un entuerto. ¿Qué es un entuerto en el lenguaje común chapín? Por ejemplo, si vamos a tratar de hacer o de meter algo dentro de un modelo económico, pero sin cambiar la totalidad del modelo económico. Es como que nosotros quisiéramos hacer un muñeco. Tenemos el muñeco, pero queremos ponerle otro brazo. Entonces hacemos un muñeco, no de 2 brazos, sino que hacemos un muñeco de 3 brazos. Entonces significa que muchas veces esas tendencias económicas que nosotros tenemos y que aplicamos a nuestras sociedades, lo que hacemos simplemente es quitarle o muchas veces adherirle algunas medidas económicas o algunas tendencias económicas de acuerdo al modelo que tenemos, ¿verdad? O sea, lo que hacemos es como agregarle o quitarle, pero la esencia del modelo económico se mantiene. Y muchas personas, cuando hablan del estructuralismo económico, por ejemplo, para países como los nuestros, nos dicen que el modelo económico de Guatemala es un modelo económico sumamente excluyente y concentrador, dicen, ¿verdad? Porque excluye los beneficios de la riqueza, excluye los beneficios del bienestar económico a muchas personas y lo concentra en muy pocas personas. Por ejemplo, se dice que somos el tercer país con mayor nivel de concentración de riqueza. O sea, ¿qué significa eso? Que tenemos un incremento importante en la desigualdad de la riqueza en este país. Muchas veces cuando nosotros hablamos de estabilidad macroeconómica, decimos, bueno, crecimos a un 7, a un 8, a un 3, y eso lo vimos el año pasado. Eso debería de traducirse también en que en mejores niveles de empleo, deberían de traducirse en mejores niveles, mayor cantidad de empleos, reducción importante de los niveles de pobreza. Sin embargo, no es en su totalidad así, sino al contrario.
¿verdad? Siempre se generan una serie de fenómenos que tienden a concentrar los niveles de riqueza y de pobreza de la sociedad, ¿verdad? Entonces, así vemos, por ejemplo, una serie de situaciones cuando hablamos de la visión del desarrollo. Y eso ha sido como una tendencia en países como los nuestros. El estructuralismo económico, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, muchas veces nos dicen, bueno, es que cambiar el modelo económico es fácil, lo cambiamos, lo botamos y lo volvemos a reconstruir y comenzamos a distribuir la riqueza, comenzamos a hacer todo lo demás. Pero eso nunca ha funcionado en ningún país. Muchas veces la teoría no es, no contrasta con los niveles prácticos de los niveles ideológicos a la hora de la aplicación de las medidas de políticas orientadas al desarrollo económico, sino que al contrario, ¿verdad? Esos paradigmas, esos nuevos paradigmas que nos plantean son sumamente complicados de poder aplicar en países como los nuestros. Sin embargo, pues vamos a ver que hay mucho consenso dentro de los mismos gobiernos cuando se aplican este tipo de medidas de política dentro de un mismo modelo económico. Si vemos en los últimos años, y digo en los últimos años porque para poder entender el presente tenemos que irnos a entender la historia de una sociedad. Muchas veces es muy difícil comprender la manifestación de los fenómenos presentes si no entendemos la historia o la forma de cómo se comportan las crisis a través de los años. Se dice que los fenómenos muchas veces son coyunturas económicas y nosotros cuando hablamos de una coyuntura económica estamos hablando de fenómenos que se manifiestan en tiempos. ¿Qué significa eso? Que nace una coyuntura económica determinada, pero esta viene manifestándose a través de muchos años atrás y en un determinado tiempo sale y se manifiesta hacia la sociedad. Por eso dice que en las regiones de América Latina en los años 80 se generaron una serie de desequilibrios sumamente importantes que fueron muy difíciles para la sociedad. Hay fenómenos económicos que todos ustedes conocen como la inflación. Ustedes van a ver que la inflación la podemos ir dividiendo en una inflación reptante, una inflación galopante, una hiperinflación, cuando hablamos de hiperinflaciones en países en los cuales tuvieron para poder mantener su nivel de poder adquisitivo, tuvieron que hacer una reforma monetaria, cambiar su moneda, cambiar la forma de cómo se da la compatibilidad respecto a otra moneda, ¿verdad? Normalmente hacemos la relación con una divisa. Y una divisa es aquella que tiene un lugar importante dentro del comercio mundial. Entonces, cuando nosotros hablamos de divisas, por ejemplo, vamos a hablar del oro, del dólar, del yen, la libra esterlina, el euro, etcétera, y así vamos a ver muchos países, ¿verdad? Y entonces, cuando comenzamos a ver esto, entonces vamos a ver que los fenómenos que se generan en sociedades como las nuestras o como América Latina generaron una serie de desequilibrios que no fueron compatibles con el desarrollo económico, el crecimiento económico, sino al contrario, esto llevó a un mayor deterioro de la distribución del ingreso y un aumento de los niveles de la pobreza de muchos países. ¿Por qué? Porque ¿a quién afecta más, por ejemplo, que haya inflaciones reptantes o galopantes? Aquellas personas que tienen un nivel de ingresos fijos, entonces se da un deterioro. Hoy, por ejemplo, se habla que en Guatemala, ¿qué nivel de inflación estamos hablando nosotros en Guatemala en este momento? Para algunos de ustedes, ¿qué nivel de inflación estamos hablando? Digamos, desde hace muchos años tenemos una política en determinados momentos ortodoxa, sumamente monetarista, y en determinados momentos un poco heterodoxa, porque la hacemos con una combinación de la política fiscal.
Y por ejemplo, estamos hablando de inflaciones que se orientan más o menos a 2 dígitos, que no lo habíamos tenido en muchos años, ¿verdad? Y eso desde luego afecta el nivel de consumo, afecta el nivel de capacidad de compra de las sociedades, pero esencialmente pues genera otra serie de fenómenos importantes. Por ejemplo, en ese entonces, cuando las inflaciones eran muy altas, se daba un fenómeno que se le dio el nombre por 2 economistas brasileños, que se llamaba el fenómeno Olivera Tanzi, donde decía que los déficits fiscales se generaban no porque no hubiera la suficiente recaudación, sino que el nivel de inflación deterioraba tanto los presupuestos que se generaban los déficits fiscales, y el nivel de retardo en la recaudación y en la aplicación generaba ese fenómeno importante mucho más alto del déficit fiscal. Era el fenómeno que se conocía como Olivera Tanzi. Y entonces, cuando nosotros vemos este tipo de fenómenos, y vamos a ver más adelante también cuando sigamos platicando y sigamos viendo más clases de desarrollo, vamos a ver las proyecciones económicas. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Por qué? ¿Cuál es el componente mucho más importante que puede estar vinculado a estas manifestaciones económicas? Si vemos, por ejemplo, en los últimos años, les decía que se consideró que el modelo, dice, de sustitución de importaciones dirigido por el Estado ya no era sostenible. Como hemos visto, nosotros siempre mantenemos y repetimos muchas cosas. Cuando uno comienza a estudiar la historia esencialmente de los países, y si hablamos, por ejemplo, de la Unión Europea, ellos comenzaron con el modelo este de la integración económica, porque nosotros el modelo de sustitución de importaciones lo metimos con la integración económica centroamericana. Cuando nace el modelo, los primeros en tener un modelo de sustitución de importaciones comienza en Europa con la integración de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Imagínense, eran los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y, y Holanda. Hoy le dicen los Países Bajos. No sé por qué dicen Países Bajos, porque tienen la estatura más alta de Europa, ¿eh? Pero bueno, Holanda, y le dicen los Países Bajos. Entonces, cuando nosotros vemos y aplicamos, después viene la Unión Europea y comienzan a formar una zona de libre comercio, después viene la unión aduanera, después viene la unificación económica, con la generación de monedas, tráfico de personas, etc. Nosotros llegamos hasta lo que se conoce en este modelo de sustitución de importaciones, en la integración económica, lo que se conoce una zona de libre comercio. Cuando decimos la zona de libre comercio, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el papel fundamental de una zona de libre comercio? El papel fundamental de una zona de libre comercio es la adopción de un arancel común respecto al resto del mundo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros vamos a proteger determinado tipo de productos. Si, por ejemplo, queremos proteger el mercado de aceite y viene una industria de otro lado y nos viene y dice, bueno, vamos a que entre aceite al mercado centroamericano, le vamos a poner una tasa impositiva del 200% para que no pueda competir con nuestra industria. Y ese era uno de los objetivos: generar un proceso de sustitución de importaciones que mantuviera el nivel de productividad de las sociedades. Y por eso, como ustedes miran en esta diapositiva que les acabo de presentar, dice por ejemplo, que el modelo de sustitución de importaciones ya se consideraba obsoleto. Sin embargo, ustedes miran hoy y Guatemala forma parte del Triángulo Norte, ¿verdad? No le gusta al presidente de El Salvador decir el Triángulo Norte, pero somos parte de lo que se conoce como el Triángulo Norte, porque Nicaragua no forma parte de esa, y Costa Rica, pues
claro, los ticos no quieren unirse en muchos temas, pues dicen que ellos no tienen los mismos problemas que tienen muchos de los países de Centroamérica. Claro, con una economía por los suelos, porque su nivel de deuda casi llega al 80%, 90% del Producto Interno Bruto, no tienen mucha capacidad, pero la han invertido en recursos humanos. Tienen un nivel de formación de tercer grado básico muy superior a lo que nosotros tenemos y muchos de los países de Centroamérica tenemos, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando vemos este modelo de sustitución de importaciones por el Estado, hoy como que lo estamos retomando. Hoy, por ejemplo, el presidente de El Salvador está liderando un proyecto de Unión Centroamericana. Y significa es como volver nuevamente a lo que se planteaba anteriormente, ¿verdad? Solo que ahora ya no solo llegar a una zona de libre comercio, sino a una unión económica de los 5 países del área. Muy difícil, tal vez se logra, tal vez con los 3 países, Honduras, Salvador y Guatemala. Pero ya se está planteando en este momento un modelo que funcionó y se generó hace muchos años. El modelo se rompió porque nosotros teníamos aquí la industria de llantas y vino Costa Rica y ¡pum! Metió la Firestone en Costa Rica y rompió el modelo de las industrias centroamericanas de integración, que lo que significaba era básicamente mantener el nivel de sustitución de importaciones. Llegamos a un determinado momento en que manejábamos el peso centroamericano en una unidad monetaria muy similar al dólar. Generamos una cámara de compensación, teníamos una moneda, teníamos una secretaría. Cada país tenía un beneficio específico, ¿verdad? En Nicaragua estaba la cámara de compensación, en Guatemala estaba la Secretaría de Integración, y así vemos una serie de elementos que desde luego eran necesarios dentro del modelo y que desde luego se rompe el modelo y se rompe porque, bueno, estamos hablando en ese entonces de un modelo, de un mercado de aproximadamente 25, 30 millones de personas, que tampoco era posible mantenerlo cautivo. Entonces era importante dentro de esos mercados que intervinieran otros actores, ¿verdad? Y así es como se rompe el modelo. Claro, cuando hablamos del estructuralismo, nos dicen, bueno, lo que pasa es que la inversión y el capitalismo imperialista, si quieren hablarlo así dentro de la teoría objetiva, penetró el mercado a través de la inversión extranjera y entró por un lado de tal lugar. Panamá se convirtió en el centro financiero de todo este proceso, porque Panamá es un centro financiero mundial, ¿verdad? Dice que el capital no tiene patria ni tiene madre, ¿verdad? Entonces, entonces se generó todo ese proceso. Lo vemos dentro de la teoría objetiva, ¿verdad? Pero si lo vemos dentro del concepto del modelo económico de la teoría subjetiva, lo que nos dice es que el modelo ya no era sostenible hacia las demandas que generaba la misma productividad de la sociedad. Entonces aquí es donde nosotros comenzamos a analizar un poquito más. Si tenemos un modelo económico que ya no es compatible con nosotros, con nuestra sociedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué elementos tenemos que comenzar a ver? Y entonces las economías comienzan a cambiar. Por ejemplo, en Guatemala, los fenómenos económicos de los 80 tal vez iban más ligados al conflicto armado interno. En los 80 todavía teníamos la paridad 1-1 con el dólar. Pero hacia los años 90 ya la generación de nuestro principal mercado, que era el mercado centroamericano, se había deteriorado de tal manera que hubo guerra en El Salvador, revolución en Nicaragua, y era nuestro principal mercado, y sigue siendo uno de nuestros principales mercados. Sin embargo, para Guatemala tal vez el fenómeno más importante que podríamos nosotros pensar que se pudo haber generado fue en la década de los 90, ¿verdad? Nosotros, a pesar de que en la década de los 90 también todavía teníamos conflictos armados, teníamos el conflicto armado interno más grande, más importante de América Latina. Dos posiciones ideológicas que después ustedes ya saben, que terminan finalizando, ¿verdad? Y llegamos a los años 90 y
del 90 al año 2000 en Guatemala se le conoce como la década perdida. Imagínense hablar en un país que no creció nada en 10 años. ¿Qué significa eso para un país no crecer nada en 10 años? En promedio de la década de los 90, Guatemala creció cero. Mientras tanto, todos generando hijos, ¿verdad? Como no había mucha televisión, pues generamos hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si no hay productividad y hay más población, ¿qué significa? Más pobreza, más hambre. Entonces el modelo se comenzó a gestar, se comenzó a deteriorar de tal manera que era importante generar cambios. Sí, William, disculpe, lo escucho. Hola, licenciado, ¿cómo está? Le saluda Tocayo. Hola, William, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Igualmente, le hice una preguntita, por ejemplo, usted mencionaba hace un ratito de que, por ejemplo, Costa Rica hizo quebrar a la GINSA aquí en Guatemala. No hizo quebrar a la GINSA, hizo quebrar las industrias centroamericanas de integración, o sea, hizo perder el modelo de industrias centroamericanas de integración, porque, digamos, Guatemala creó la GINSA y le dio todos los beneficios arancelarios de impuestos y de apoyo para abastecer el mercado centroamericano. Si, por ejemplo, aquí quería entrar la Firestone, por ejemplo, y la GINSA tenía llantas a 300, si la Firestone quería entrar al mercado centroamericano, se le ponía un arancel del 300%, tenía que vender las llantas a 600 quetzales, mientras la GINSA la Pero vendía a 300. Entonces todavía vino hay Costa empresas Rica de llantas. sí, 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 claro, y todavía funciona. Pero vino Costa Rica y dice, bueno, yo también quiero participar y deja, deja que una industria como la Firestone se instale en el mercado común centroamericano y comienza a romper esa unión centroamericana. Ahí, ese es el tema que yo me refiero. Ahí, William, ¿estamos bien? Sí, estamos, Ricky, gracias, hoy. Ok. Entonces, básicamente comienza a verse que es necesario comenzar un nuevo modelo económico. Y miren, sin entrar a temas como muy ideológicos, porque la academia es eso, ¿verdad? Ustedes en las diferencias encontramos el consenso, ¿verdad? Y entonces muchas veces no es que la gente, uno lo oriente hacia determinada temática, sino tiene que crear su propio consenso, su propia opinión, ¿verdad? Y entonces nosotros cuando comenzamos a ver este tipo de modelo y comenzábamos a analizarlo, por ejemplo, pues lo mirábamos de una manera sumamente importante, porque fue cuando Guatemala tuvo las mayores tasas de crecimiento, ¿verdad? Sin embargo, pues después vemos que el modelo se viene abajo, vemos que entramos en una lucha ideológica, la Guerra Fría, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué era la Guerra Fría, verdad? Dos potencias económicas peleaban. Es como cuando uno está en la escuela, ¿verdad? Y comienza a pelear con otro niño, dice, y le pone, el que escupa primero aquí, muchacho, el que escupa primero aquí, nadie se anima, ¿verdad? Nadie se anima, eso se sigue en la escuela y en los colegios, ¿verdad? Y entonces como que querían pelear, pero nadie se peleaba, ¿verdad? Y nosotros lo que hicimos fue que en esa lucha, en esa Guerra Fría, lo único que Guatemala puso fue los muertos y la separación ideológica de muchas personas que todavía sueñan con muchas cosas que ya no es posible darse dentro de nuestra sociedad. Y entonces comenzamos a pelear una lucha que no nos correspondía. Somos el patio trasero de una gran potencia económica. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, en su momento obligaron a mantener la lucha armada y cuando ya desapareció todo, bueno, ahí miren ustedes cómo salen. ¿Ah?
Entonces, no es eso el objetivo. Nosotros, cuando estudiábamos, por ejemplo, nosotros, me acuerdo yo que mirábamos mucho algunos libros que ya no deberían de leer en la facultad, como el de Marta Harnecker, son muy manualescos, con un gran contenido ideológico que no es bueno hacerlo dentro de estos procesos. No es bueno hacerlo dentro de estos procesos porque nos orienta, tiene mucho contenido ideológico. Nosotros mirábamos y decía algo el presidente de Rusia, lo elevábamos inmediatamente a la categoría de ciencia, porque era una lucha entre el socialismo y el capitalismo. Yo tuve la oportunidad de irme a estudiar afuera y una vez que me dieron vacaciones tuve la, la, como la oportunidad de visitar a un país tras la cortina de hierro. Y créanme ustedes que cuando yo llegué, pues, lo primero que fue a la Universidad de Budapest a ver qué encontraba. Y, y realmente cuando yo miraba las calles, pues no miraba lo que nosotros mirábamos comúnmente en muchos países, gente pidiendo, pues si el clima no lo permitía, estábamos a 3, 4 bajo cero, a veces. Pero cuando me metí al metro me veo una decepción tremenda. Gente vendiendo sus botas, vendiendo, o sea, una serie de situaciones que muchas veces el mismo sistema esconde, ¿verdad? Pero tampoco es malo, tampoco es malo, porque todos tuvieron educación, todos tenían comida, etcétera. No en las condiciones que nosotros quisiéramos, pero lo tenían. O cuando uno va a un país como Cuba, ¿verdad? Dice la educación es buena, eh, todos tienen vivienda, pero uno mira fenómenos ahí que realmente distorsionan la moralidad de una sociedad. ¿Ah? Entonces, como le digo, en el capitalismo también lo vemos de esa manera. No estoy diciendo que el capitalismo es lo mejor, no, al contrario. En la medida que lo vamos perfeccionando, es mucho mejor. Si vivimos una economía social de mercado, pues mucho que mejor, ¿verdad? Como la economía europea, donde los niveles de vida son mayores. Pues si tenemos una economía brutal de mercado como la economía americana, es mucho más complicado. O sea, donde sobrevive el que realmente puede y el que realmente genera condiciones. Claro, si nosotros vemos y analizamos qué está sucediendo, vamos a ver que nuestros conciudadanos nos mandan 18,000 millones de dólares para el consumo en este país, supera los 15,000 millones que generamos en exportaciones. ¿Qué significa eso? Que exportamos más fuerza de trabajo que productos. Cuando ustedes, por ejemplo, miren cuentas nacionales, ustedes van a ver que muchos países cuando miden el desarrollo, lo miden a través de, está picando a Linda y la espalda, a Linda. cuando miren ustedes, por ejemplo, cuentas nacionales o de contabilidad social, van a ver que muchos países miden su desarrollo a través del Producto Nacional Bruto, no como nosotros a través del PIB. La diferencia es el pago de factores del exterior, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que consumimos nosotros en McDonald's lleva una regalía, ¿verdad? Todo lo que consumimos con cualquier cadena lleva una regalía. ¿Y eso qué significa? Pago de factores de producción, porque ellos reciben mucho dinero. Nosotros vimos que cuando ustedes estudiaron, por ejemplo, problemas socioeconómicos, miraron que una de las nuevas tendencias en el mundo hoy es el cambio del trabajador del conocimiento por el trabajador manual. Y por otro lado, desde el punto de vista del intercambio comercial, vieron que el intercambio financiero quintuplicaba en mucho al intercambio productivo. Significa que el motor del crecimiento ya dejó de ser el intercambio productivo y dejó de ser
el intercambio financiero es el motor del crecimiento económico, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo una serie de fenómenos que se comienzan a analizar desde el punto del desarrollo económico. Vamos a ir presentando. Entonces dice que las economías comienzan a buscar un nuevo modelo económico. Comienzan a buscar un nuevo modelo económico en el cual se comienza a analizar las características de ese modelo económico. Y entonces se busca un nuevo modelo económico que pueda revertir las condiciones por las cuales vienen transcurriendo las sociedades como las nuestras. Y surge lo que se conoce en la actualidad, y ustedes lo van a oír en muchos lugares cuando se habla de este tema, del consenso Washington. Del consenso Washington. Quiere decir que el consenso Washington es como una reunión de todos los organismos financieros internacionales que comenzaron a decir, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es un modelo de ajuste estructural orientado al crecimiento económico. Entonces ahí participan organismos, por ejemplo, ligados al Grupo Banco Mundial, como el BIR, el Banco de Reconstrucción y Fomento, el mismo Banco Mundial, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional, que es otra parte distinta de la Organización Económica Financiera Internacional. La otra parte que es la del Banco Interamericano de Desarrollo. Y como les decía, el modelo de integración centroamericana hasta creó su propio banco, su propia banca de desarrollo, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el BCIE. ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos el modelo de crecimiento económico, ¿verdad? Que nos plantean ellos, desde luego van a comenzar a tener algunas diferencias importantes, ¿verdad? Porque si nos están diciendo ellos, bueno, lo que sucede es que ustedes están utilizando las políticas monetarias de manera distinta y comienzan a tomar algunos ejemplos como Chile. Ustedes saben que en Chile la escuela monetarista fue la que comenzó a tomar auge en todo este proceso, ¿verdad? Y entonces lo que llamaban los Chicago Boys, y su principal exponente es Milton Friedman, ¿verdad? Y ahí vemos la velocidad de circulación del dinero, o sea, como la principal arma del modelo monetarista, ¿verdad? Y entonces vemos que dicen, bueno, entonces comencemos nosotros a establecer condiciones que nos permitan que las economías crezcan y no se mantengan estancadas. Porque ese estancamiento en ningún momento les va a ayudar a que tengan mejores condiciones de vida y mejores condiciones productivas. Entonces nos plantean algunos elementos importantes y dicen, por ejemplo, que el crecimiento de América Latina y países como Guatemala, yo lo hago aquí en América Latina, pero yo Guatemala, ha sido bajo desde mediados del siglo XX, desde los años 60 en adelante. Nosotros hemos tenido, hasta ese momento teníamos una tasa de crecimiento del 7, del 8, del 9, nunca hemos vuelto a tener una tasa similar, hasta hace poco que dicen que tenemos una tasa del 7, 8%, como un rebote al producto de la pandemia. Y así vemos también que evidencian de que a partir de los 90 hay una recuperación del crecimiento del Producto Interno Bruto en países de la región, pero en general no fue así. En Guatemala no fue así. Crecimos cero, como les decía. O sea, mientras los muchachos hacían una fábrica de niñitos, ¿verdad? Nosotros crecíamos cero. ¿Y eso qué significaba? Pues que no estábamos produciendo nada, al contrario, estábamos creando condiciones de mayor pobreza en países como los nuestros. Y eso, desde luego, tampoco nos permitía a nosotros tener mejores coberturas educativas, mejores programas de salud,
Y entonces vemos que no hay empleos de calidad. Cuando viene, por ejemplo, la inversión extranjera a países como los nuestros, viene con maquilas, ¿verdad? O sea, donde la gente pueda pegar botones, pueda utilizar una cocedora industrial, etcétera, y empleos que no generan más que nivel de empleo y que no generan mayor nivel tecnológico, o sea, dentro de los países, ni mayor nivel de conocimiento. Entonces, tampoco el desempleo se ha reducido. Entonces, esto, desde luego, iba generando una serie de condicionantes que era importante que analizáramos la necesidad de conformar un nuevo modelo económico. Y en ese modelo económico siempre hay ganadores y perdedores, como le decía a ustedes al inicio, ¿eh? Siempre hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes son los ganadores? Para que uno hable tanto ahorita. ¿Quiénes son los ganadores de este modelo económico? ¿Quiénes son los mayores beneficiarios de este modelo económico? Por ejemplo, si yo necesito, digamos, cuando nosotros hacemos un presupuesto, público, ustedes ya lo vieron en finanzas públicas el semestre pasado, cuando hacen ustedes un presupuesto público, lo dividen en ingresos corrientes, ingresos de capital, ¿cómo dividen los demás ingresos? Después vienen ingresos, después viene otra categoría, se conoce como préstamos, ¿verdad? Los préstamos los podríamos dividir como internos. El nivel de recaudación se fijó en 82,000 millones de quetzales, sin embargo el presupuesto fue de ¿cuánto? De ¿cuánto? 119 millones, 119,000 millones de quetzales. Entonces, si tenemos un ingreso de 82, si tenemos 119, ¿cuánto más necesitamos ahí para poder generar poder ejecutar ese presupuesto? 82, 18 más 19, ¿cuánto es? 36, 37, ¿va? 37 millones. Así es, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar esos 37,000 millones? ¿Cómo vamos a financiar ese presupuesto? Ustedes lo vieron en finanzas públicas. Cuéntenme, ¿cómo? A Kenneth, vamos a ver, Kenneth, lo miro ahí pensativo, y a Marco Antonio también lo miro pensativo. ¿Cómo vamos a financiar ese déficit? Kenneth. ¿Qué tal, licenciado? Buena tarde. Está ahí como tiene el signo de línea, el INE estaba. Yo estoy viendo que maneja estadísticas. Pues fíjese que recordando, lo único que podemos hacer para financiar ese presupuesto es creando más deuda. Creando deuda, ¿verdad? Así es. Sin embargo, se sobrepasó la meta, casi se llegó a los 90 este año, ¿verdad? Marco Antonio. Gracias, Kenneth. Coincido ahí con el compañero, ahí se financia con deuda. Con deuda, ¿verdad? La deuda la dividimos tanto interna como externa, ¿verdad? Ahora, la deuda puede ser multilateral, puede ser bilateral o puede ser deuda privada. De acuerdo a lo que ustedes han estudiado, ¿cuál es la deuda más importante que tiene Guatemala? De esas tres. Linda. Ahí le va a ayudar. Ahí dice Edson Emanuel García Vega, pero no es Edson Emanuel García Vega. Ahí le va a ayudar ella. ¿Perdón? La deuda privada, ¿verdad? Deuda privada. Vamos a ver si es cierto. Edson Emanuel García Vega, entre comillas. Fíjense que, por ejemplo, cuando ustedes analizan esos tres componentes, la deuda multilateral es, digamos, es la que tenemos con los países, con los organismos financieros internacionales
porque en esos organismos financieros internacionales están metidos los países, ¿verdad? En el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, etcétera. En muchos años los países nos prestaban el dinero a nosotros en una moneda que se llamaba como DEG, que se llama Derecho Especial de Giro. Miren cómo era. Y para que esto no tuviera intercambios o bajas o rebajas en los mercados, porque, por ejemplo, cuando se da una guerra comercial, ¿verdad? Estados Unidos Moneda devalúa el MEX, dólar dijo, respecto. disculpe, licenciado. DEG, DEG, gracias. sí. Cuando por ejemplo, Estados Unidos tiene un derecho comercial con Japón, ¿verdad? Estados Unidos devalúa su moneda. ¿Para qué la devalúa? Para que los japoneses compren más productos americanos, pues, ¿verdad? Entonces viene Japón y le contesta de la misma manera. Entonces, si ustedes miran esa lucha comercial, a lo que genera es que hay una modificación del tipo de cambio. ¿Ah? En esa lucha comercial se da una modificación del tipo de cambio. Entonces lo que hacen es que el DEG es una canasta de monedas, de las principales monedas. Entonces hacen un promedio de las principales monedas y ahí nos prestan. Claro, creo que hoy se ha cambiado un poco con la nueva ley del Fondo Monetario, pero sigue en muchos países teniendo deudas en DEG, en derecho especial de giro, porque era lo que se manejaba anteriormente. Entonces, si vemos esa deuda multilateral, es con esos organismos internacionales. Si vemos la deuda privada, fíjense que la banca privada internacional y la banca privada tiene hasta un club que le llaman el Club de París. Ustedes, no es donde juega Neymar y Mbappé, no van a pensar el Paris Saint-Germain, no, nada de eso. ¿eh? El Club de París es una asociación de banqueros a nivel mundial, ¿eh? Que hacen las negociaciones. Se le llama el Club de París porque ahí hacen las negociaciones con los principales deudores del mundo. Ahí, por ejemplo, se sienta el ministro y el presidente de Argentina, el de Brasil, el de muchos países que tienen México, que tiene mucha Venezuela, que tiene mucha deuda privada con ese tipo de organismos, no, con la banca privada internacional. Entonces ahí se ponen a negociar, ¿ah? Porque hay un exceso de liquidez mundial y entonces, bueno, se presta dinero, ¿ah? Y ese dinero a veces no se utiliza adecuadamente, esa es otra cosa, ¿ah? Pero no de la manera que aquí se plantea. Por ejemplo, vino un crédito de 50 millones y ya se lo robaron. Es imposible que hagan eso, se puede hacer eso. Que lo inviertan mal puede ser, porque el dinero sigue siendo, cuando se venden en proyectos, sigue siendo del organismo internacional hasta que el préstamo se liquide, ¿verdad? Entonces no puede ser de esa manera, no es así. Ahí se maneja un poco de demagogia y populismo, ¿verdad? Entonces, esa deuda es la que muchos países tienen con la banca privada internacional. Y hay mucha deuda interna que se tiene con la banca privada nacional. Por ejemplo, un mecanismo de deuda que aparece en los presupuestos son lo que se conocen como las letras de tesorería, ¿verdad? Esas deben de pagarse durante el año, o sea, se genera la deuda en el año, pero tiene que pagarse durante el año. Es dinero fresco que entra al presupuesto. Y el otro son las operaciones de mercado abierto. O sea, son los bonos soberanos de gobierno que se emiten internamente, ¿no? Que pueden colocarse en el mercado nacional, pero pueden colocarse también en el mercado internacional. ¿No? O sea, sin embargo, Guatemala, el mayor porcentaje, casi más del 90% de su deuda, es con organismos financieros internacionales, que desde luego pues tiene la ventaja de que operan a menores tasas de interés y los plazos de vencimiento son mucho más largos y creo que aproximadamente se pagan 26 o 27 centavos por cada quetzal que se recaude en deuda interna. Entonces, en deuda interna y deuda externa, ¿verdad? Entonces,
cuando vemos nosotros esos elementos, pues los analizamos que en el sentido de que muchos países, para poder financiar y poder generar sus mismos proyectos dentro de un presupuesto, dentro de un año, ahorita le doy la palabra a Rodríguez, ¿verdad? José Rodríguez, sí. Entonces se miran ese tipo de elementos. Pero no quería dejar dejarme de mencionar eso, porque es importante que entendamos que existen esas vías en las cuales se da la financiación que garantizan el presupuesto. Y el presupuesto público es el único instrumento de desarrollo que tiene una sociedad. ¿Ah? Sí, levantó la mano Rodríguez, me acuerdo. Josué, ¿verdad? Así es, yo quería preguntarle si Sí, José. hay algún caso en donde un país, por ejemplo, haya pagado toda su deuda con un organismo extranjero, o si se podría manejar un país sin agarrar deuda de organismos internacionales, o es completamente imposible. Claro, por ejemplo, ahorita con lo de la vacuna y todo, sí, sí fueron circunstancias extraordinarias, pero me refiero yo, por ejemplo, a un periodo, pues, Podría hablar un poquito más recio, que apenas le escucho. no sé si ahora me escuchan. Oh, sí, ahorita ya mejor. Ok, gracias. Mi pregunta era si es posible, digamos, que un país pueda operar solo con su recaudación fiscal para llevar a cabo los proyectos que éste desea, sin tener que recurrir obligatoriamente a la deuda de organismos internacionales, o es prácticamente imposible, licenciado, y siempre vamos a necesitar endeudarnos a cierto grado, digamos. Fíjese que muchos países, primero voy a hacerle, si me va a permitir, un recuento de cómo surge el problema de la deuda. Cuando se da el intercambio, digámosle así, la reconversión industrial de los países y se comienza a utilizar los combustibles fósiles, los países productores de petróleo generaron un exceso de liquidez económica mundial, un exceso de liquidez. Y ese exceso de liquidez económica mundial no hallaban qué hacer, entonces comenzaron a prestarlo a los países a tasas de interés bajas. Muchos países lo utilizaron adecuadamente, mejoraron su infraestructura, mejoraron su nivel educativo, crearon escuelas, etcétera, ¿verdad? Muchos países. Guatemala, por ejemplo, usted ha oído del caso de la Transversal del Norte, ¿verdad? Se hizo un préstamo en el gobierno, los gobiernos militares enorme, y ni un piochazo de carretera, ¿verdad? Pero es con la banca privada, ¿no? Y por eso es con la banca privada. Iba a hacer una hidroeléctrica, se llamaba Chulac, pero ni un kilovatio de energía, ¿no? Bueno, etcétera. Entonces, muchos países comenzaron a utilizar ese exceso de liquidez económica mundial para poder financiar sus proyectos importantes. Entonces llegó un determinado momento en que comenzaron a prestar tanto y comenzó a perderse ya la liquidez, que las tasas de interés ya no eran tan bajas, sino comenzaron a incrementar las tasas de interés. A mayor demanda, desde luego, había necesidad de generar una mayor tasa de interés, ¿verdad? Eso en primer lugar. Entonces, eso hizo que muchos de los países se endeudaran y se endeudaran de manera desproporcionada. Pero hay países que, por ejemplo, que yo no creo que exista un país que no esté endeudado en su propia moneda, ¿verdad? Pero están endeudados. Por ejemplo, uno de los países más endeudados del mundo es Estados Unidos. Sin embargo, está endeudado ¿en qué? En su propia moneda. ¿Y cuáles son los efectos que está generando ahorita? Pues un efecto importante en el nivel de inflación, importante en que no se tradujo en actividades productivas, sino que se comienza a ver un proceso de recesión económica. Pero no creo que exista, inclusive el mismo Japón, y hay muchos países que puedan tener superávit en el sentido de que tienen buenos niveles de recaudación, pero muchas veces se endeudan en su propia
en su propia moneda. Y esa es una característica que, por ejemplo, tiene la Unión Europea, tiene Estados Unidos. Sin embargo, nosotros nos endeudamos en quetzales, pagamos en quetzales cuando es deuda interna a la banca central, a los bancos nacionales, pero cuando es deuda hacia otros organismos no podemos pagar en quetzales, tenemos que pagar en una divisa. Y es muy difícil encontrar países que no tengan características de deuda. Por ejemplo, hay países como España, por ejemplo, donde si bien es cierto es un país PIR, se le conoce país de industrialización reciente, su mayor nivel de ingreso viene siendo a través del turismo. Hoy tiene mucha productividad, pero hace 5 años y sigue siendo el turismo una de las principales fuentes de ingreso. Es muy difícil encontrar un país que no esté endeudado, pero tienen una ventaja, están endeudados en su propia moneda. No sé si ahí les resuelvo. Sí, muchas gracias. Una pregunta, ese que usted dijo, el endeudamiento, ¿se dio después de que se acordara usar el dólar como moneda de cambio hegemónica a nivel mundial? El patrón oro se pierde fundamentalmente en el acuerdo de Jamaica y hoy el patrón oro ya no existe. Lo que existe básicamente el patrón productividad. Gracias, Lick. Ok. Vamos a seguir. Si no hay dudas, hasta este momento. Luis López, vamos a ver ahí, siempre lo miro muy atento. ¿Hay alguna duda, algo que quiera preguntar o que falte? ¿No? ¿Va todo bien? Sí, todo bien, gracias, licenciado. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Alejandra. Perdón, Minor. Vamos, Minor, pero vale. Solo con una consulta. ¿Cuáles eran las recomendaciones que decía usted que hacía el consenso Washington? Es que la primera parte se me perdió. Ahorita las vamos a comenzar a verlas. No las he dicho todavía. Bueno, gracias. Ok. Dice que el nuevo modelo económico dice que hay ganadores y perdedores. Debe haber, para recuperar el crecimiento económico, debe haber una caída de la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación, o sea, el proceso inestable en los precios, no permite una asignación efectiva de los factores productivos. Eso es una ley. No permite, y lo dicen los clásicos, lo dicen los keynesianos, lo dicen todos. La inflación es un elemento que no permite una asignación efectiva de la asignación de los factores para producir. Entonces, la recuperación del crecimiento económico debe tener una incidencia, pero fundamentalmente esa incidencia debe ser en reducir y mejorar las condiciones de vida. Eso significa que definitivamente es importante que los modelos económicos respondan y disminuyan en el tiempo las demandas sociales de nuestras sociedades. En última instancia, pues, significa que deben de orientarse a reducir importantes procesos de reducción de pobreza, ¿verdad? En este campo también el nuevo modelo económico dice que es importante ver si la actual o la que se quiera hacer, la reforma comercial o una reforma tributaria, pueden tener efectos regresivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo hablamos de una regresividad en el sistema? En la reforma comercial, por ejemplo, es importante para la generación de ingresos. Desde luego, los aranceles forman parte de los ingresos tributarios. Las rentas personales forman parte de los ingresos tributarios. La reforma tributaria forma parte de todo este proceso que puede ser progresivo o puede ser regresivo. ¿Qué significa eso? Una regresividad en el sistema es que el que gana menos es el que mayor paga.
Y una progresividad en el sistema significa que el que gana más es el que paga más. Muchos países europeos, por ejemplo, tienen tasas sobre las rentas privadas del 35 al 40%. Hay países, por ejemplo, como Francia, que no permiten las herencias de los grandes para que no se den las grandes diferencias, o las grandes desigualdades dentro de las sociedades. Por ejemplo, si los dueños que son en este momento uno de los más ricos de Francia, que son las empresas estas de maquillaje, como no soy mujer, no sé el nombre, pero es una empresa francesa, déjenme recordar, se llama bueno, no recuerdo cómo se llama. Bueno, para poder heredar ese imperio que ellos tienen que pagar casi el 60 al 70% de impuestos. Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que hay familias que antes casi cada quien tenía su propio banco. El banco industrial, pues todos sabemos que es de los Castillos. Antes, por ejemplo, el banco este de los Botrán era el Banex, el banco de los Países, República, etcétera. Cada quien quería tener su banco. El de los Gutiérrez, ¿verdad? Que también era el multibanco, corporal, ¿cómo se llama? Que ahora lo absorbió el Banco Industrial, etcétera. Y así, miraban, en esos países, por ejemplo, la regresividad del sistema no se da. El que gana más es el que paga más. ¿Cómo se da la regresividad del sistema? Cuando nosotros, por ejemplo, y esa es una pregunta para ustedes de veras. Cuando ustedes, por ejemplo, analizan los ingresos de una sociedad, y en esos ingresos de esa sociedad ustedes comienzan a ver cuántos son los impuestos indirectos y cuántos son los impuestos directos. ¿Qué dicen ustedes? Están llamando de la facultad, solo déjenme ver algunas cosas. No, para una reunión, pero ahorita no puedo. Bueno. Ok. ¿Cuándo se da la regresividad? ¿Cuándo se da la regresividad del sistema? Cuando vemos que los impuestos indirectos son los que son superiores a los impuestos directos. Y, por ejemplo, en Guatemala tenemos un sistema regresivo. ¿Por qué se genera más? Por aranceles, por impuestos como el IVA, etcétera. Y eso es que se evade una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, la evasión en este país supera casi los 50,000 millones, inclusive el contrabando, la evasión, etcétera. Se habla de fenómenos importantes, pero ustedes nunca han oído que tenga tanta importancia la evasión. Sin embargo, desde el punto de vista político e ideológico, toman en cuenta la corrupción, representa más o menos 3,000 a 5,000, no debería existir, desde luego, para nada. No debería existir, pero es mucho más importante la evasión, que también es un proceso corrupto, ¿verdad? Que eso es 10 veces más, ¿no? Entonces ahí hablamos de regresividad del sistema. Entonces dice que tenemos que pensar en esos niveles de regresividad del sistema. Por eso lo mencionaba, y por eso me detuve ahí, disculpe. Y reformas financieras, por ejemplo, las reformas financieras. Antes ustedes manejaban el encaje bancario, ustedes tenían 100,000 quetzales en el banco y ustedes tenían el encaje, o sea que de sus 100,000 quetzales tenía la obligatoriedad de meter 80 en el encaje bancario.
Hoy usted puede tener hasta 1 millón, 2 millones, lo más que le dan son 20,000, 30,000 quetzales, nada más. ¿Verdad? O sea, hay una serie de elementos que solo corresponden a alguien que le interesa en ese momento. ¿Verdad? Alguien quería preguntar algo, creo yo. Sí, Josué. Sí, gracias. Disculpe. En lo que respecta a eso que dijo de solo 20,000, es completamente imposible, no sé, subir el porcentaje de lo que se le podría regresar a la persona si lo pierden. También dependiendo Fíjese de cuánto que, ha perdido. por ejemplo, cuando quiebra un banco, o sea, se lo pueden regresar, o sea, le pueden regresar una buena parte, pero la mayoría de bancos, de acuerdo a la ley, tenga lo que tenga usted, solo si el banco quiebra, si el banco, le voy a poner un caso, el Banco de Comercio, por ejemplo, ¿va? Banco de Comercio fue una estafa en este país, ¿va? Claro, usted llegaba, depositaba su dinero y quería que su dinero lo tuvieran en el banco, ¿verdad? Entonces lo que hacía el banco es que lo agarrara y lo invertía en una opción, en un banco fuera de plaza, en el extranjero. Entonces hubo un momento que el banco ya no tenía capital y lo que hizo fue quebrar. Y a las personas que tenían el Banco de Comercio, claro, ahí fue una estafa. Pero si un banco por mala operación quiebra, a usted, si usted tenía 1 millón, si usted tenía 2 millones, no le van a devolver nada de eso, le van a devolver lo que dice la ley, creo que anda alrededor de 20,000 y 30,000 quetzales. Así es, Josué. Gracias, licenciado. William y María. Me dijo una preguntita antes de que termine la clase. Porque, y esta es una pregunta de hoy estamos hasta las 8:30, William. Hoy seguimos de largo. Correcto. Dice de la segunda diapositiva, que es división del desarrollo. Mi pregunta es, Lick, ¿todos los países están abiertos a la exportación? Lo que depende de qué tipo de producto, ¿verdad? Por ejemplo, hay condiciones sanitarias que muchas veces países no les permiten exportar, ¿verdad? Hay condiciones sanitarias que no les permiten exportar. Por ejemplo, muchos de nuestros campesinos utilizan productos organofosforados que tienen efectos residuales. ¿Qué significa eso? Que con el tiempo tiene un efecto para la salud. En el caso de, por ejemplo, el tomate, le voy a decir, utilizan para matar mosca blanca, para matar trips o cualquier otro tipo de enfermedad, o gusano cogollero, creo que le llaman a eso. Utilizan un pesticida muy fuerte, que el efecto residual dura aproximadamente de 4 a 5 meses. Y el tomate se cultiva en 3 meses y medio, entonces no lo comemos con eso, ¿no? Entonces, no todo tiene restricciones sanitarias, pero la mayoría de países, sí tienen apertura de mercados, dependiendo qué tipo de productos es el que va a exportar, ¿verdad? Correcto. Mi pregunta es, por ejemplo, yo estoy metido en ese mercado, tengo 100 quintales de aguacate Hass y quiero buscar la mejor oferta. Por eso quería saber esa pregunta. Sí, mire, normalmente para producir muchos países lo que necesitan también es certificación. En el caso del aguacate, lo certifican. Por ejemplo, un aguacate le puede costar €1 allá, solo un aguacate, ¿verdad? 9, 10 quetzales un aguacate, ¿no? Aquí en el mercado, el quintal de aguacate está a 300, 250, un quintal. Pero para poderlo producir, para poderlo exportar, necesita una certificación. Una certificación en la cual usted garantice que no utiliza mano de obra infantil,
que sus productos fitosanitariamente están bien, que utilice, que pague los salarios mínimos adecuados, etcétera. Es una certificación que no recuerdo el nombre ahorita. Lo tenía en la punta de la lengua, pero ahorita que estornudé se me fue, hombre. No. Entonces, no me recuerdo ahorita eso, William. Pero sí, Gracias, Lic. Licenciado, es una disculpe, ¿y eso no se certificación. podría hacer por medio de las cooperativas? Muchas cooperativas están certificadas, pero no todas, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas cooperativas que exportan, pero están certificadas. No cualquier persona puede exportar. Puede exportar, digamos, si se va a El Salvador, México, a veces México, Costa Rica, Centroamérica, Colombia, pero digamos, si va a productos, a países donde hay más control sanitario, fitosanitario, y requiere mucho más, es un poco más complicado porque sí necesita un poco de certificación, ¿verdad? Sí, María Alejandra Domínguez. Gracias, Lic. Es que me dio duda con lo que dijo de los bancos, que no, si llega a la quiebra, no le darían a uno como los ahorros. Pero entonces, ¿qué pasa con el seguro que cobran? Porque hay, no sé si a la Si, mayoría, si, pero si le cobran un seguro, pues usted en alguna medida está, pero la ley lo dice claramente, que no se recupera todo el dinero. El único banco que no puede quebrar en el país es el Crédito Hipotecario Nacional, porque es del Estado, ¿va? Pero digamos, si un banco se declara en quiebra, es muy difícil recuperar todo el dinero que usted tenga ahí. Yo tengo entendido que quieren subirlo a 60, a 70 mil, 80 mil, pero la última modificación a la ley financiera va por ese lado, Alejandra. ya, Alejandra le dicen o María. Mariale. Mariale. Entonces, Mariale, Mariale, fíjense que más o menos en esa línea va. Por eso son las reformas financieras. Antes el encaje bancario era un instrumento de política monetaria. Hoy ya dejó de ser un instrumento de política monetaria. Sí, pues tal vez es solo para ganar un adicional, tal vez, que no sería de ver. Sí, lo que sucede es que hay que saber, ¿verdad? No hay que meter los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Usted tiene que pensar Eso en, sí. en ir diversificando y poner sus ahorros en diferentes formas, ¿verdad? Claro, la ventaja que tiene este país es que muchos de estos bancos, cuando se dio la crisis financiera hipotecaria en Estados Unidos, que muchos bancos quebraron, inclusive el Lehman Bank, que era uno de los más fuertes en Estados Unidos, ¿verdad? Porque dieron lo que se llamaban las hipotecas basuras, ¿verdad? Y esas hipotecas basuras, con esa crisis financiera del mercado inmobiliario norteamericano, contaminaron a muchos bancos en otros países. En Guatemala no, porque fíjese que la gran ventaja es que el 80% de los recursos son internos y el 20% son externos en los depósitos de los bancos. Entonces no están tan contaminados como el resto de países. Entonces, aquí han generado quiebras, pero en alguna medida las quiebras se han dado porque utilizaron de manera inadecuada en alguna medida algunas inversiones en plazas offshore. Yo tengo entendido que en el caso del Banco del Café, el Banco del Café le decía a las personas, van a invertir ustedes el dinero y van a tener una mayor tasa de rentabilidad, pero el nivel de riesgo es más alto. Y pues ellos crearon el Banco Internacional, el International Bank, no sé qué, el café, y ahí la gente metió su pisto con su conocimiento. Sabía que el riesgo era alto. Y nadie iba a pensar que ese broker, que era muy famoso en todo el mundo, iba a quebrar, pero se quebró por la crisis financiera e hipotecaria que se generó en Estados Unidos. Pero a la gente le dijeron que el International Bank ahí iban a invertir sus recursos en operaciones fuera de plaza. En el Banco de Comercio fue distinto. Ahí el banco actuó de manera ilegal. ¿Ah? Entonces, los que tuvieron rendimientos muy altos en ese Banco del Café. ¿Verdad? Claro, en ese momento el presidente del banco era candidato a presidente y se lo bajaron, ¿no?
políticamente, ¿no? Pero sí se generó una serie de situaciones de esa naturaleza y sí, como le digo, uno de los factores no es que yo lo diga, sino que lo dicen las estadísticas y lo dice hasta los mismos organismos financieros. Guatemala tiene un sistema bancario sólido. Entonces no hay pena de muchas quiebras en este momento. Y que se dé una quiebra